Ok. Ya estoy grabando otra vez. Entonces, regresamos. Quiero compartir este. Y aquí. Ok. Estamos compartiendo eso. Ok. Sí, entonces, este es... ¿Qué más tenemos? Ok. Entonces, voy a intentar ir un poco más rápido. Las nebulosas planetarias, en términos de la física de su emisión, están bastante parecidos a las regiones H2, porque en los dos casos tenemos un gas que es principalmente de hidrógeno con mezcla de otros elementos que está siendo calentado y ionizado por la radiación ultravioleta que viene de una estrella. Pero la diferencia es en la física de su formación, porque en el caso de las regiones H2, el gas que está siendo iluminado es gas del medio difuso, de las nubes de formación estelar, mientras en el caso de las nebulosas planetarias, lo que vemos es el envolvente de la estrella que ya fue expulsado por la estrella a final de su vida, ¿no? Entonces pasa, bueno, van a ver eso en mucho más detalle cuando hacen el curso de evolución estelar en el curso de astrofísica estelar. Pero lo que pasa en breve es que hay varias fases en donde la estrella expande mucho, lo que se llama gigante roja y de las gigantes asintóticas. Y durante estas fases tienen una pérdida de masa bastante alta debido a su alta luminosidad y que las envolventes no están ligados gravitacionalmente muy fuertemente porque la estrella está muy grande. Y al final de esta fase la luminosidad aumenta tanto que la estrella pierde una fracción significativa de su masa. De hecho, una estrella de una masa solar, por ejemplo, típicamente termina con un núcleo estelar que es de 0.6 masas solares. Y quiere decir que 0.4 masas solares han sido expulsados en el envolvente. Cuando las estrellas son más masivas, de como 2 a 3 masas solares, entonces pierden una fracción aún mayor. Y que las abundancias químicas de estas nebulosas también son un poco diferentes a las abundancias de las regiones H2. Por ejemplo, en algunos casos están muy enriquecidos en nitrógeno, pero depende mucho de la masa inicial de la estrella y típicamente es cuando la estrella progenitora es masiva, bueno, no tan masiva, pero más masiva que 2 o 3 masas solares. Es cuando se ve más enriquecimiento en nitrógeno de los nebulosas. Mientras cuando la estrella progenitora tiene una masa más parecida a la masa del Sol, entonces las abundancias no son tan diferentes al medio interestelar general. No, hay unos elementos en donde se puede ver unos cambios, pero es bastante sutil el efecto. Bien. ¿Qué más? Sí, y cuando hay forma asimétrica,
Entonces, de estas nebulosas, muchas veces es probablemente debido a interacciones en sistemas binarios. ¿Okay? Entonces, cuando la estrella se expande, entonces, si este tamaño de la estrella ya es comparable con la separación entre los componentes del sistema binario, entonces puedes tener una interacción ahí. Y de hecho, en algunos casos, puedes tener lo que se llama la etapa de envolvente común, en donde las dos estrellas fusionan, ¿no? Y debido a los procesos disipativos, cuando una estrella está orbitando dentro del envolvente del otro, se acercan las estrellas y se pueden fusionar los dos núcleos. Y de hecho, este es uno de los mecanismos que pueden ayudar para expulsar el envolvente en algunos casos. ¿Alguien tiene preguntas sobre nebulosas planetarias? Yo nada más, en la primera nebulosa, en la más grande, ¿qué es esa zona súper brillante que tiene? A ver. Entonces, aquí Sí, dices, eso. ok, este es otra estrella, nada más. Sí, Ah, ok. yo creo que esta es una estrella de primer plano, que no necesariamente es muy luminosa, pero que se ve muy brillante porque está cerca de nosotros. Ah, ok. O sea, ahí está al frente de la nebulosa, no es ni siquiera que Sí, esté. no, probablemente no está relacionado físicamente. Yo creo que este nebulosa en particular, yo creo que este se encuentra en el halo galáctico y está bastante lejos de nosotros, ¿no? A varios kiloparsecs. Y como que lo estamos observando a través de, ¿no? De toda la población estelar de la galaxia. Siempre hay la posibilidad de que hay una estrella que no está relacionada, que está sobrepuesto sobre eso, ¿no? Sí, porque no se ve que hay ninguna perturbación en la forma circular de la nebulosa, ¿no? Entonces, es muy poco probable que haya una interacción, ¿no? Porque en general, como que las nebulosas planetarias son algo que pasa al final de la evolución de la estrella. Están en una sitio, no están dentro de un cúmulo, ¿no? Porque las estrellas cuando se forman en las nubes moleculares y como que las nubes moleculares ocupan una fracción muy pequeña del volumen, entonces todas las estrellas están concentradas ahí y después de formarse están en lo que se llama un cúmulo, ¿no? Entonces, y estos cúmulos tienen separaciones entre las estrellas de menos que un parsec, ¿no? Pueden tener separaciones pueden tener miles de estrellas en cada parsec cúbico. Pero después de su formación y durante su evolución, estos cúmulos tienden a disiparse, ¿sí? Porque originalmente están ligados por la gravedad de las mismas estrellas y la gravedad del gas molecular, porque el gas molecular, durante la fase de formación, el gas molecular todavía representa una fracción significativa del masa. Pero después de la formación, en particular si se forman las estrellas masivas, el gas molecular ya está disipado por el efecto de la radiación y los vientos y todos. Entonces se quita todo el gas molecular. Entonces la única gravedad que queda es la gravedad entre las estrellas y muchas veces no es suficiente para mantenerlos ligados gravitacionalmente. Depende un poco de la masa del cúmulo. Cuando el cúmulo es muy grande, sí quedan ligados, ¿no? Y forman lo que se llaman los cúmulos globulares que vemos hoy en día, que son agrupaciones de
de cientos de miles de estrellas. Pero cuando el cúmulo solo tiene cientos de estrellas, o tienen incluso solo miles de estrellas, entonces se va a disipar. Entonces, durante la mayor parte de la vida, las estrellas están dispersas por la galaxia y ya con una separación entre las estrellas ya mucho mayor, ¿no? Que en la vecindad solar, ¿no? Las estrellas más cercanas se encuentran en un parsec más o menos, ¿no? Que implica que la densidad de estrellas es como unos pocos estrellas por parsec cúbico. Sí, que es mucho, mucho menos, ¿no? Entonces, cuando expanden las nebulosas planetarias, es como que están expandiendo en un vacío. Sí hay el medio interestelar, pero el medio interestelar generalmente tiene muy baja densidad, porque la nebulosa se encuentra dentro del medio difuso, medio tibio, neutro tibio o ionizado tibio, entonces la densidad es muy pequeña. Entonces no tiene mucha interacción con nada hasta que se expanden a varios parsecs, ¿no? Cuando se expanden a un tamaño de varios parsecs, entonces ya empieza a ser importante la materia interestelar que ha sido barrido por la expansión, porque la masa de este gas barrido ya es significativo comparado con la masa eyectada de la estrella, que es de unas decenas de masa solar, ¿no? Pero durante la mayor parte de vida no, es como están expandiendo casi en un vacío y no hay otras estrellas cercanas, ¿no? Aparte del hecho de que a lo mejor son binarios. Y a veces aunque el proceso de formación era con dos estrellas en sistema binario, que después de la formación ya se unieron las estrellas y no hay evidencias hoy en día de la presencia de binarios, ¿no? A veces sí, a veces no. También todo esto todavía no es muy definido, ¿no? Las explicaciones de la formación de estas nebulosas y todavía no es un campo activo de investigación. Y en particular el papel de los planetas, ¿no? Porque aunque en el caso de tener sistemas binarios se puede dar origen a unos de los casos extremos que no son simétricos, casi todas las nebulosas muestran algún tipo de asimetría, ¿no? Incluso los que son más o menos elípticas, pero todavía tienen asimetrías. Y parece de la estadística, se ve que a lo mejor necesitas algo más que las estrellas binarias, ¿no? Que no hay suficientes estrellas binarias para explicar todas estas asimetrías y que tal vez los sistemas planetarios también pueden tener un efecto. Aunque el otro punto de vista es que el campo magnético es importante en algunos casos, aunque las teorías de esto todavía no están totalmente bien desarrollados para poder explicar toda la morfología que vemos. ¿Alguien más quiere comentar? Okay. Entonces, pasamos a otro tipo de nebulosa, que son los remanentes de supernova. Entonces, este es otro ejemplo de una nebulosa que consiste en materia expulsada de una estrella, ¿no? Entonces, en particular cuando estas nebulosas son jóvenes, toda la materia es la materia eyectada.
Y es solo cuando son más viejos que empiezas a tener una interacción importante con el medio interestelar. Y los ejemplos, bueno, estos dos ejemplos, el de supernova de Kepler, es uno de los más jóvenes, ¿no? Porque de hecho, fue una supernova histórica que explotó, que fue detectado en el siglo XVII. Fue la explosión misma fue detectable a simple vista durante el día. Era tan brillante. Y era la última explosión de supernova no visto en nuestra galaxia. Visto a simple vista en nuestra galaxia. Ha sido otros supernovas posteriores, pero la mayoría de los que se observan son en otras galaxias. Y la razón y pensamos que no es que nuestra galaxia es especial, sino que la mayoría de las supernovas ocurren en el disco de la galaxia y si ocurren a distancia mayor que unos un kiloparsec, entonces sería muy difícil verlo por el efecto del polvo que absorbe la luz, ¿no? Entonces, de hecho, son más fáciles de detectar cuando están en otras galaxias, en particular las galaxias que tienen un ángulo de inclinación de cara, para que podamos ver todo el disco, ¿no? Y hay diferentes tipos de explosiones de supernova. Algunos están producidos por estrellas masivas, que se llaman los supernova tipo colapso de núcleo. Y estos son estrellas más masivas que aproximadamente 8 masas solares, que forman un núcleo de hierro por las reacciones de fusión. Y el hierro es el núcleo más estable de todos los elementos, y después de formar hierro, ya no hay reacciones exotérmicas de fusión. Se puede formar elementos más pesados, ¿no? Como hasta plomo, uranio, etcétera, ¿no? Pero si quieres hacer eso, las reacciones son endotérmicas y quitan energía del gas. Y entonces no pueden sostener una estrella estable, ¿no? Porque no pueden mantener la presión como las reacciones de fusión normales, que son exotérmicas, ¿no? Si empezamos fusionando hidrógeno y helio, liberamos mucha energía, y es esta energía que permite que mantener la temperatura alta en el centro del Sol y que está radiando todos los fotones y neutrinos. Pero cuando llegamos a un cierto punto a fabricar hierro, después no se puede sacar más energía de las reacciones de fusión, y entonces hay un colapso catastrófico del núcleo de estas estrellas, hasta llegar a densidades tan altas que la fuerza nuclear empieza a ser importante para toda esta parte de la estrella, y causa un rebote del colapso, que manda una onda de choque que propaga por el envolvente de la estrella y lo saca a decenas de miles de kilómetros por segundo. Y este es este tipo de supernova. Y lo que queda de la estrella puede formar una estrella de neutrones, o dependiendo de la masa pueden colapsar más para formar un agujero negro. Depende de la masa inicial
de la estrella y de qué tanta masa ha perdido durante su evolución. Entonces, en algunos de estas supernovas detectamos que sí hay una estrella de neutrones ahí. Entonces, un ejemplo es la nebulosa del Cangrejo, que aquí, y entonces, a diferencia de la nebulosa realmente de supernova de Kepler, que tiene forma como de anillo, que es donde concentra el brillo hacia el exterior. En este caso, bueno, sí tiene todos estos filamentos, pero también hay un componente difuso que está concentrado sobre el centro de la nebulosa. Y es porque la estrella de neutrones que está allí todavía está excitando la nebulosa. Está mandando partículas relativistas que están acelerados a velocidades muy altas por la rotación de la estrella de neutrones y su campo magnético. Y estos electrones y otras partículas relativistas luego disipan su energía en la nebulosa en forma principalmente de radiación sincrotrónica, pero también en emisión de varios otros procesos, incluso líneas de emisión. Dicho un detalle con la supernova de Kepler es que no es el tipo de colapso de núcleo, sino que es un tipo de supernova que llamamos 1A, que ocurre en los sistemas binarios cuando tienes una enana blanca que está acretando materia de una compañera y que es cuando la masa de la enana blanca pasa por un cierto límite, colapsa y tiene lo que se llama una deflagración nuclear que, a diferencia de los otros tipos de supernova, cuando se explotan las enanas blancas así, no deja ningún residuo de la estrella. La estrella está destruida por completa. Entonces, en este caso, no esperamos que haya una estrella en el centro y no sea detectado. Pero si no encontramos una estrella, no necesariamente indica qué tipo de explosión era, porque también en el caso de los supernovas de colapso de núcleo que forman las estrellas de neutrones, a veces el colapso no es completamente esférico y tienen un tipo de impulso a la estrella de neutrones y la estrella sale de la nebulosa a velocidades de cientos de kilómetros por segundo. Entonces, en algunos casos tenemos ver la interacción de la estrella de neutrones con la supernova, ¿no? Vemos el borde de la supernova y luego vemos otro tipo de nebulosidad alrededor de la estrella de neutrones y que parece que están interactuando. No va a ser el caso aquí, como dije, porque es otro tipo de supernova, pero hay otros ejemplos en donde sí vemos este tipo de interacción. Y todo lo que estoy mostrando aquí está la emisión óptica y de rayos X, pero también es muy importante las longitudes de onda de radio para estudiar los remanentes de supernova, en particular para los que están muy viejos, porque los que están muy viejos ya no emiten casi nada en luz óptica ni en rayos X, pero sí todavía emiten por la radiación sincrotrónica en longitudes de onda de radio y se puede detectar mucho más remanentes de supernova en el radio, ¿no? Entonces, muchos de los estudios de la estadística de cuántos supernovas tenemos en la galaxia, qué tan frecuentes son, es debido a estudios de remanentes viejos que se puede estudiar mejor a longitudes de onda de radio.
Y en este caso, ¿no? Son muy grandes, pueden ser de varios parsecs de tamaño. ¿Alguien tiene preguntas sobre remanentes de supernova? No, ok. Entonces, la espectroscopía. Todo lo que, bueno, las imágenes que estamos viendo, ¿no? Están tomado por filtros o que pueden ser de filtros estrechos o pueden ser más anchas, pero para realmente estudiar en detalle la física de los procesos de emisión, es necesario sacar espectros, ¿no? Es dividir la luz en sus diferentes longitudes de onda para poder ver exactamente qué son los iones, átomos y moléculas que están responsables para la emisión. Y los primeros estudios de eran en el siglo XIX, cuando se estudió unos nebulosas planetarios y se detectaron estas líneas que vemos aquí, que están en la parte como verde del espectro. Entonces, uno fue no identificado de inmediato como una línea de recombinación de hidrógeno, que se llama H-beta, que está a 4.861 angstroms, pero los otros dos más brillantes, que 4.959 y 5.007, no eran tan fáciles de identificar al principio. Y al principio pensaban que mejor fue otro elemento desconocido que se llamaba nebulio. Y es porque estas líneas no coinciden con las líneas que uno ve en ninguno de los elementos comunes que eran conocidos en este momento. Y la razón por eso es porque viene de un elemento bien conocido que es oxígeno, pero no vienen del átomo de oxígeno, ni siquiera viene del primer ion de oxígeno más, sino que viene del oxígeno más, que es el oxígeno en donde se ha sacado 2 electrones. Y como que no fue tan común observar este ion de oxígeno en condiciones terrestres. Es bastante difícil prepararlo, en particular en el siglo XIX, me imagino. Entonces, por eso que no fue reconocido como tal. No fue hasta el siglo XX donde básicamente con los estudios teóricos de la teoría atómica, de los diferentes iones, que se encontró que había una coincidencia con las predicciones del oxígeno más. Entonces aquí hay ¿qué pasó? Yeah. Aquí hay un rango más amplio de longitud de onda. No. Entonces aquí, ya me gusta esta imagen porque está a color y los colores sí corresponden a las longitudes de onda. Entonces aquí vamos desde el azul hasta el rojo y vemos, ¿no?, las líneas que son más brillantes de una nebulosa ionizada. Y el ejemplo aquí es una nebulosa planetaria que se llama la nebulosa del Anillo. Y la técnica que se usó con estas observaciones era de simplemente poner
un elemento dispersador que puede ser, bueno, me imagino que fue una rejilla de difracción, porque la mayoría de los espectrógrafos astronómicos usan rejillas, pero también se puede imaginarlo como una prisma también, ¿no? Que divide la luz en las diferentes longitudes de onda. Y están aplicando esta dispersión en longitud de onda, lo están aplicando directamente a la imagen de esta nebulosa, sin usar ningún tipo de rendija ni apertura para restringir la luz. Y entonces la ventaja de eso es que te da, si en el caso de tener un espectro de continuo, no funciona. Porque con el espectro de continuo simplemente se ve que todo está muy borroso y no se puede distinguir nada. Porque si fuera de continuo, entonces vas a tener emisión de la nebulosa en todas longitudes de onda. Entonces sería en toda esta franja, tendrías emisión brillante y no se puede ver nada. Pero el hecho de que el espectro está dominado por las líneas de emisión, quiere decir que vemos como una copia de la imagen de la nebulosa para cada línea de emisión y que están desplazados en el eje horizontal según las longitudes de onda. Entonces, en el caso de una línea débil, vemos una copia, una imagen débil de la nebulosa, y en los más brillantes, como los de oxígeno 3, vemos copias más brillantes. Pero claro, no es perfecto porque en el caso de tener dos líneas que están cercanas en longitud de onda, como estas dos de oxígeno 3, solamente están separados por 68 angstroms. Entonces, este sería este aquí y este aquí. Pero para estas observaciones, esta separación en longitud de onda es menor que el tamaño angular de la nebulosa, y entonces las dos imágenes de la nebulosa están sobrepuestos, ¿no? Traslapan. Y si vemos más, el peor caso aquí, de H alfa y nitrógeno 2, estas realmente son tres líneas. Hay de H alfa a 6563, más este doblete de nitrógeno 2, que tiene un componente un poco al azul de H alfa y otro que está un poco al rojo, que están separados por 20 angstroms más o menos entre este componente H alfa y luego este componente rojo y H alfa. Entonces todos estos están sobrepuestos y no podemos ver mucho. Además, supongo que está saturada esta imagen aquí. Pero en algunos casos sí vemos el de oxígeno 1 a 6300. ¿No? Y entonces, claro, cuando queremos hacer estudios más serios, que no son solamente para hacer imágenes bonitas, entonces tenemos que hacer algo para evitar este traslape entre las diferentes líneas. Y lo que se puede hacer es tomar una apertura pequeña sobre la imagen y tapar toda la imagen aparte de una sección pequeña y luego hacer la dispersión de eso. Y entonces ya no vas a tener este problema de confusión entre posiciones en el cielo y longitudes de onda. Pero tiene el problema de que es muy ineficiente, ¿no? Porque estás desperdiciando toda la imagen, solo estás tomando una pequeña parte. Entonces, lo que se puede hacer mejor es usar una rendija, ¿no? Que es poner una apertura, perdón,
una apertura unidimensional, por ejemplo, vertical aquí. Y entonces usamos, tendríamos el eje vertical en nuestro detector sería el eje vertical en la nebulosa, en el cielo, pero el eje horizontal ya va a ser puramente de longitud de onda. No vamos a tener ninguna confusión con las posiciones en el cielo. Entonces, este también es un poco ineficiente, pero es un compromiso, ¿no? que vale la pena en muchos casos para poder tener datos más limpios. En el caso de instrumentos más modernos, se hace una técnica mucho más complicada que se llama del Integral Field Units, de unidades de campo integral. Y en este caso se usan muchas fibras ópticas para sacar el espectro de cada píxel de la imagen y mandarlo a diferentes CCDs o mandarlos a diferentes espectrógrafos que tienen sus propios CCDs, y así se puede hacer la espectroscopía, lo que se llama la espectroscopía tridimensional, que es cuando sacamos un espectro de cada píxel y podemos verlo por separado. ¿Alguien tiene preguntas sobre eso? Sí, yo una pregunta nada más. Me está costando un poquito de trabajo entender bien la imagen como tal. No sé exactamente qué es lo que necesitamos observar. ¿Es la línea que se ve en el centro de la imagen, esta línea que se extiende, o son todos los colores? Es lo único que me tiene ahorita confundido. Ok, entonces mira, si tomamos si tomamos la observación sin el elemento de dispersión, que, bueno, la rejilla de difracción que hacía el espectro, entonces hubiéramos observado solo una imagen, ¿no? Como que aquí vemos una copia de la nebulosa, ¿sí? Porque no es un espectro. Pero lo que hace el espectro es que divide la luz en las diferentes longitudes de onda, ¿no? Y los separa espacialmente. Y en este caso de esta imagen, el eje de longitud de onda, que es el eje horizontal. ¿Ok? Entonces, es la luz más azul está desviado más generalmente lo que es cuando usa una rejilla de difracción, es la luz azul que está desviada más por esta difracción, y entonces está separado de la luz roja. ¿Okay? Y como que el espectro que emite este gas consiste en líneas de emisión que están separados entre sí. Entonces vemos una imagen de la nebulosa para cada línea. ¿Okay? Pero ok. ¿sí? ¿Sí? Ya, sí, gracias. Ok. Entonces, unas preguntas que tenía sobre eso es que, por ejemplo, que no, bueno, si te fijas bien, no todas las imágenes de la nebulosa se ven iguales. Por ejemplo, este aquí de Helio 2 no tiene forma de anillo, es más bien como un disco. ¿Okay? Y su extensión es menor que las otras, ¿no? Si comparamos este de Helio 2, bueno, es poco difícil porque la intensidad es menor de Helio 2, pero si comparamos Helio 2 con H-beta, claramente hay una diferencia, ¿no? Que H-beta es un anillo que tiene un hueco en el centro, mientras Helio 2 no, parece como un disco
disco de intensidad más o menos uniforme y no tiene hueco en el centro. ¿Ok? Entonces, y eso, ¿saben por qué sería? Es la región esta que está alrededor de la estrella, ¿no? Es básicamente la parte esta que corresponde a la estrella central de la nebulosa planetaria. Sí, ¿y por qué emite más en helio 2? Yo pienso que podría ser por los procesos mismos de la estrella, ¿no? Que están convirtiendo hidrógeno en helio. Podría ser, no sé. Ujú. Ajá, podría ser, como ya está al final de su vida, pasa esto de las conversiones de hidrógeno, ya es helio y pues el helio 2 pues es el helio doblemente ionizado, ¿no? O sea, ya se le Sí. arrancó 2 electrones a los átomos. Ok, entonces, sí, eso es más la explicación. No es la diferencia importante, no es que sea helio en lugar de hidrógeno, es que sea 2 veces ionizado, ¿no? Entonces, si te fijas, también hay líneas de helio 1 y las líneas de helio 1 sí tienen, bueno, está difícil ver, pero sí tiene hueco, ¿no? Sí tiene forma de anillo, los de helio 1, mientras de helio 2 no. Entonces, la diferencia en la forma no es por la composición química, es por la etapa de ionización. ¿Sí? Porque para producir helio 2, que son las líneas de recombinación debidos a la recombinación de helio más, entonces necesitas fotones muy, muy energéticos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer eso en más detalle después, pero helio más requiere fotones que son 4 veces más energéticos que los que pueden ionizar hidrógeno. Entonces, para hidrógeno necesitas menor que 912 angstroms y para helio 2 necesitas menor que 912 entre 4, que es, déjame pensar, 4, 56, 228 angstroms. Sí, que ya es casi en rayos X. Bueno, no es exactamente rayos X, pero es en el borde entre ultravioleta y rayos X suave. Y esos tipos de fotones sí existen en las nebulosas planetarias, porque las nebulosas planetarias están excitadas por estas enanas blancas o las protoenanas blancas en su centro, que son muy calientes, tienen temperaturas de 100.000 Kelvin, pero de todos modos, el espectro a estas longitudes de onda es más débil que en las longitudes de onda capaces de ionizar hidrógeno. Entonces, hay mucho menos fotones emitidos por la estrella que son capaces de ionizar helio más. Y por lo tanto, el volumen que se puede ionizar es mucho menos. Y de hecho, se puede verlo en la imagen aquí, ¿no? Porque esta imagen es a color y está compuesta por diferentes filtros. Y yo creo que azul aquí representa el helio más, helio 2, perdón, y que verde es oxígeno 3 y rojo es nitrógeno 2 tal vez. Entonces se ve que hay un gradiente de color, no es más azul en el centro y más rojo hacia el exterior. Y este es debido a estos cambios en ionización. ¿Sí? Porque aquí en el centro tenemos etapas de ionización, tenemos ionización mayor, tenemos mucho oxígeno doblemente ionizado, tenemos helio doblemente ionizado, mientras hacia el borde ya tienes ionización menor y entonces tienes otros tipos de líneas. ¿Ah? Y es con una combinación de estudiar las imágenes en los filtros y estudiar los espectros que podemos entender la
lo que está emitiendo estas nebulosas. Entonces finalmente la última pregunta. Estas partes que son como rayos horizontales, aquí, ¿qué piensan que son? Pueden ser estrellas de campo, pues espectros de estrellas que digamos que interfieren en el espectro de la nebulosa. Sí, exacto, ¿no? Son estrellas porque la emisión de las estrellas es principalmente continuo, no es líneas. Entonces, las estrellas no van a aparecer como puntos en este tipo de espectro porque toda su luz va a ser no distribuido en todas las diferentes longitudes de onda porque tienen un espectro de continuo. Entonces, cada uno de estos va a representar probablemente una estrella. Y no necesariamente la estrella central de la nebulosa, ¿no? Porque la estrella central de las nebulosas planetarias son generalmente bastante débiles, ¿no? Que las estrellas que vemos típicamente de campo son las estrellas que son más cercanas a la Tierra y por eso que se ven brillantes. Ok. Entonces, otro tipo de nebulosa, bueno, podemos hacer rápido, pero es porque ya he hablado de eso. Son los que son más densos, donde el gas es molecular, pero no vemos directamente este gas molecular porque no tienen líneas. Bueno, sí tienen algunas líneas en el óptico, pero son muy débiles generalmente. Entonces, en la luz óptica lo detectamos principalmente por la absorción del polvo. Y hay casos en donde vemos directamente la absorción de la emisión de una nebulosa, ¿no? Que aquí tenemos la luz roja atrás que viene de la emisión del gas de la nebulosa y luego hay esta nube de primer plano que tapa todo esta luz. En otros casos, no necesariamente tenemos una nebulosa brillante, pero todavía podemos ver la evidencia de este polvo porque tapa la luz de las estrellas, ¿no? Entonces, este es un campo en donde vemos muchas estrellas de la galaxia, pero si hay una nube que está más cerca a nosotros que la mayoría de las estrellas, entonces los que están atrás están completamente absorbidos y no vemos nada en el centro. Entonces, un detalle aquí, no sé si se pueden ver, pero las pocas estrellas que se ve dentro del borde, típicamente son bastante rojas comparado con los que están afuera. Entonces, ¿por qué se ve eso? Pues por la extinción, porque se genera una extinción alrededor y hace que la luz se corra al rojo. Sí, no es que se corre exactamente, es más bien una extinción diferencial, ¿okay? En el sentido de que la extinción es más eficiente para la luz azul que para la luz roja. Entonces, absorbimos más de la luz azul y absorbimos un poco menos de la luz roja. Entonces, estas estrellas que vemos en la banda roja son más débiles que en el caso de que son afuera. Entonces, la absorción reduce el brillo de la estrella a todas longitudes de onda, solo que lo reduce menos en el rojo. Entonces, lo que queda después de quitar todo el azul y digamos la mitad del rojo es algo que se ve rojo. Y la razón que solamente vemos eso cerca del borde es probablemente, supongo que la columna de absorción es menos aquí
que aquí. Entonces la columna aquí en el centro es tan grande que absorbe toda la radiación roja y toda la radiación azul. Mientras si tenemos un caso intermedio más cerca al borde, tenemos suficiente columna de polvo para absorber toda la luz azul, pero un parte de la luz roja logra pasar, ¿no? Y este es lo que te da la apariencia de estas estrellas. Y este está, ¿no?, a longitudes de onda visuales, ¿no?, de entre 4.000 y 7.000 angstroms. También se puede hacer lo mismo a longitudes de onda infrarrojas. Y este te da como que el polvo es más transparente a longitudes de onda infrarrojas. Entonces, se estudia las nebulosas en infrarroja, te permite ver las partes más densos con columnas más grandes. ¿Sí? Porque digamos que en la infrarroja a lo mejor toda esta parte aquí que se ve oscuro, todavía se ven las estrellas, pero tal vez en la parte más central, que es más denso, allí empiezas a ver una reducción en el número de estrellas, ¿no? Entonces, por hacer el estudio de estas nubes oscuras a muchas diferentes longitudes de onda, en donde la opacidad de polvo cambia por factores grandes, entonces podemos tener mejor idea de cuánto varía la columna de gas ahí. Porque solo si quedamos solo con las observaciones ópticas, lo único que podemos decir en el centro es que la columna de polvo ahí es muy grande. No podemos decir qué tan grande es, porque hemos absorbido toda la luz de las estrellas. Entonces, este nos da una cota inferior sobre la cantidad de polvo que necesitamos ahí, pero no tenemos una cota superior porque una vez que hemos quitado toda la luz de las estrellas, no tenemos manera de saber si hay más polvo o no. Entonces, por eso que aquí lleva otras longitudes de onda donde el polvo es más transparente para poder estudiar las regiones más densas. Ok. Nebulosas de reflexión, entonces, bueno, ya mencioné estas antes. Esas son otra manifestación del polvo, pero cuando el polvo es más transparente, es decir, que hay menos columna de polvo. Y estos son los Pleiades. También tiene que ver con el tamaño de los granos, ¿no? Generalmente se piensa que en las nubes moleculares muy densos hay evolución de los granos que tienen unas capas que acretan de materia y que los granos pueden crecer, ¿no? Mientras que en las zonas más difusas los granos son más pequeños y son también más tienen mayor albedo, que dicen que son más reflectivos, ¿no? En lugar de absorber la luz, simplemente lo reflejan en otra dirección. Este en particular es el caso para los granos silicatos. Los granos silicatos básicamente están hechos de piedra, ¿no? Entonces la misma materia de que está hecho las piedras terrestres, ¿no? Que son aluminio, magnesio y hierro que combinan con silicatos en diferentes proporciones. Y como puedes imaginar, en la playa cuando hay arena, que es básicamente la misma cosa, que está hecho en partículas pequeños, son muy reflectivos, ¿no? Se ve amarillos, se ve blancos, etc. A veces se ven negros, pero muchos se ven muy blancos.
Y es igual con los granos de polvo interestelar, aunque son más pequeños que los granos de arena que vemos en la playa, pero tienen unas propiedades ópticas parecidas. Entonces, estos pueden producir muchas nebulosas de reflexión por tener un albedo grande. Otro tipo de granos de polvo que hay son los de carbono, y estos tienden a ser menos reflectivos porque el carbono es como el humo, ¿no? que se produce por un incendio de unas llantas, por ejemplo, ¿no? Y este se ve muy oscuro porque las partículas son muy eficientes para absorber la luz, pero no son muy eficientes para reflejarla. Entonces, las diferentes mezclas de diferentes tipos de polvo pueden cambiar los aspectos de las nebulosas y pueden hacer la diferencia entre algo que se ve simplemente por la absorción y otro que se ve más por reflexión. También tengo una ilustración aquí de otra manera de estudiar estas nebulosas, que es por la polarización. Y aquí vemos... Ups. ¿Qué pasó ahí? Ya se acabó la pila en mi teléfono. Bueno, voy a seguir, pero ya pedí mi apuntador. Entonces, se ve ahí que hay un patrón de más o menos circular de vectores de polarización. Y esto es muy característico de las nebulosas de reflexión. Vamos a ver eso en más detalle cuando estudiamos polvo más adelante. Y bueno, ¿alguien quiere comentar sobre eso de las nebulosas de reflexión y de absorción? No, ok. Bueno, entonces por último, pasamos a estudios más modernos, en donde se detectó que realmente hay mucho más del medio interestelar que las nebulosas, ¿no? Que las nebulosas que al principio pensaban que eran nubes aislados, que no había nada entre ellos, pero sino más recientemente se ha descubierto que no, que tanto en la emisión como en la absorción se puede ver evidencia del medio interestelar en todas partes de la galaxia. La imagen aquí es una mapa de la emisión de H-alfa de todo el cielo, y se ve que aunque hay las nebulosas que se ven como puntitos brillantes aquí, que también hay emisión más débil que se extiende por todo el plano galáctico y hacia alturas bastante altas arriba y abajo del plano. Y este es evidencia de lo que se llama la fase ionizado del medio interestelar difuso. Y de la fase neutro, hay diferentes maneras de observar eso, pero la primera que fue utilizado fue estudiar las líneas de absorción que se ven en el espectro de las estrellas. Y en doy un ejemplo aquí, que es un espectro ultravioleta, ¿ok? Entonces, claramente no fue accesible al principio del siglo XX, porque los espectros ultravioletas requieren usar satélites, porque toda la luz ultravioleta está absorbida en la atmósfera. Entonces, no se puede hacer observaciones desde la Tierra. Pero con los satélites se ve que los espectros de las estrellas tienen muchas líneas que son delgadas y líneas que son más anchas. Entonces,
Aquí vemos como 3 o 4 líneas muy anchas y estas son líneas de absorción de la fotosfera de la estrella. Pero todas las líneas delgadas, algunos de estos vienen de las fotosferas, pero algunos no, algunos vienen del medio interestelar. Y la manera que se usó al principio para discriminar entre los dos fue con el estudio de las estrellas binarias, ¿no? Entonces, en una estrella binaria, por los cambios en velocidad de las estrellas durante el ciclo de rotación, se cambia las longitudes de onda de las líneas por el efecto de Doppler. Y ¿no? La velocidad de rotación depende de qué tan cerca son las dos estrellas, pero puede ser cientos de kilómetros por segundo. Y un cambio de cientos de kilómetros por segundo en velocidad produce un cambio en longitud de onda de orden de un angstrom, que sí es bastante fácil observar con la espectroscopía. Entonces, uno esperaría, ¿no?, que todas las líneas de absorción de las estrellas deben de compartir el mismo ciclo de cambios en su velocidad. Pero se encontró que algunas líneas eran fijos en su longitud de onda y que no cambia la longitud de onda durante el periodo del sistema binario. Y implica que lo que está produciendo esta absorción no está asociado con las estrellas, sino que debe de estar algo que es entre nosotros y las estrellas, y es precisamente el medio interestelar. Entonces, típicamente son líneas de átomos neutros o de iones una vez ionizados de los elementos que son más fáciles de ionizar, como el calcio y como el azufre y aluminio y hierro. Estos son características de la fase neutra del medio interestelar. Y cuando observas en rayos X, también es posible ver otros tipos de líneas que vienen de iones de mucho más alta grado de ionización. Y estas son características del estado del componente caliente del medio interestelar. Entonces, para ver las líneas de absorción necesitas una fuente que está atrás, ¿no? Porque, bueno, no siempre, pero típicamente se usan las estrellas, ¿no? Y el problema es que no sabes en dónde el camino se encuentra esta absorción. Pero si observas muchas diferentes estrellas que están en direcciones parecidas, pero que tengan distancias diferentes a nosotros, y tú puedes ver una línea de absorción contra una estrella, pero en otra estrella que es más cercana, no ves esta línea de absorción. Entonces, te da evidencia de que la materia se encuentra a una distancia mayor a la primera estrella y menor que la otra estrella, ¿no?, que está entre los dos. Y así se puede hacer como un tipo de construcción tridimensional de la distribución de la materia del medio interestelar. ¿Sí? Por comparar la absorción en los espectros de diferentes estrellas. Bien, creo que fue todo. ¿Alguien tiene más preguntas o comentarios? Sí. Entonces tenemos que terminar porque ustedes deben asistir al coloquio, ¿verdad? Sí.
Ok. Bien. Entonces, si nadie más quiere decir nada, entonces lo dejamos para la próxima semana. Ya vieron la tarea, ¿verdad? Sí, Ok. Entonces, Sí, bueno, sí. tienen otra semana para hacer eso. Y espero poder publicar los siguientes videos el lunes. Ok, y nos vemos el martes. ¿No? Si tienen cualquier duda respecto a la tarea o otra cosa, me pueden escribir. ¿Por vía WhatsApp Sí, o por correo? cualquier método, ¿no? Por WhatsApp es más probable que lo veo pronto. Ok, Sí, sí. Ok. Bien. muchas No, gracias. sí, Luego. hasta luego. Adiós. Nos vemos. muchas Pues gracias. gracias. Gracias, Pablo. Nos vemos.